Antes de la primera temporada de Kemono Friends, incluso antes de la historia de Kemono Friends 3, esta aventura empezó con la historia del juego Nexon, el inicio de toda la franquicia. Pero desde que no está el juego, y esta animación ahora es premium de Crunchyroll, me veo en la obligación de hacerle su retrospectiva. Así que, esto es Welcome to the Yapari Park, y dime, ¿te gustan los animales? Primero que nada, ¿qué es Kemono Friends Nexon? ¿Y por qué es tan importante? Su historia es el inicio de todo Kemono Friends, y la precuela de Kemono Friends 3, y al mismo tiempo la precuela de la primera temporada del anime. Kemono Friends Juego Nexon era un juego side-scrolling action RPG para celulares Android e iOS, lanzado primero en Android en marzo 16 del 2015 y marzo 19 del 2015 en iOS, terminando su servicio en diciembre 14 del 2016, lo que significa que antes de que empezaran a transmitir la primera temporada de Kemono Friends, un mes antes el juego Nexon había terminado su servicio, por lo que casi nadie alcanzó a grabar o documentar mucho del juego. Este programa fue reconstruido basado en las grabaciones de Yapari Park. Puede que esta historia tenga varias diferencias en términos de audio, video, cronología, etc. Esto se debe a que es una reconstrucción de la historia del juego Nexon, y como ahora está animado y revisado puede que tenga diferencias, pero de todas maneras es prácticamente la misma historia. Lo que he visto olvidado nos transmite una de las tantas grabaciones de esta historia que hicieron para que los visitantes del parque sepan qué fue lo que sucedió antes de que lo reabrieran al público. Nos da la introducción Serval, claro, una generación anterior a la primera temporada por supuesto. Y Mirai, la guía del parque. Mirai básicamente nos explica la historia que ya sabemos, pero un tanto diferente. Probablemente ya estén cansados de que les cuente lo mismo, pero es necesario contarlo porque así es como va la historia. El Parque Yapari es un gran parque temático construido en un archipiélago, o una isla para simplificarlo. Dicha isla tiene varios volcanes, los cuales contienen una sustancia llamada Sunstar, la cual, si tiene contacto con restos de animales, estas se convierten en Friends, chicas humanas con rasgos animales como la ropa, las orejas y casi todas sus cualidades. Y que si la Sunstar hace contacto con materia inorgánica, se convierten en Ceruleans, los enemigos de toda esta franquicia, los cuales se diferencian de los de la primera temporada. Estos acá mueren de ataques fuertes y vienen en varias formas y colores. Pero en la pequeña historia que nos cuenta Serval, estaba durmiendo cuando apareció un Cerulean y ella lo atacó destruyéndolo. Pero lo que menos sabía es que un personaje misterioso, el cual no se sabe ni siquiera quién es, qué puesto tiene o qué estaba haciendo en el parque, el cual es nuestro protagonista que siempre está en primera persona porque al parecer estamos en su perspectiva la mayoría del tiempo. La ayudó dándole más fuerza con su amuleto mágico, un objeto con un poder misterioso, pero en eso nos cuentan que conocieron una Friend rara, la cual no mencionan su nombre. Pero parece una Serval de color verde, y luego de investigarla con la mirada, se les echa a correr. Pero se nos acabó el tiempo del episodio 1, así que veremos qué sigue en el siguiente, apareciendo los créditos. Así es, regresaron los eye catches de trivia de animales como en la primera temporada. ¿Ves? Segunda temporada, así es como se hacen las cosas. De clase mamaria, orden carnívoro, familia Felidae y género Leitarulus. El gato Serval es caracterizado por sus grandes orejas y delgado cuerpo. Dicen que es el mejor saltador de los felinos. Son grandes cazadores, saltan 2 o 3 metros de alto sin esfuerzo. Algunas teorías sugieren que Serval significa perro de caza. Luego de la introducción nos encontramos en la sabana, ubicada en nada más y nada menos que en la región de Kyushu, la misma región donde sucede la primera temporada, exceptuando la escena postcréditos, eso está claro. Mirai se encuentra investigando la sabana sola, pero al parecer Serval al notar que estaba allí le ofrece acompañarla ya que es fuerte. Luego de ir eso, Mirai se emociona.
Mirai nos cuenta que quiere recorrer el parque y hacerse amiga de las Friends, en lo que investiga a los animales. Aunque el parque es muy peligroso, justo en ese momento pasan viendo un Cerulean. Según Mirai, Serval al parecer no existían antes. Empezaron a aparecer en todo el parque y atacaban a todos. En su viaje se encuentran a León de Barbería. Básicamente fue como un milagro para los del parque, porque se dedicaban a investigar los restos y eso terminó convirtiéndola en friend. En serio, me sorprende lo muy atrás en el tiempo que estamos. Mira y nos confiesa que es su primera vez trabajando como el guía del parque. Por eso su entusiasmo es bastante. Serval nota el olor del amuleto protector y se pregunta quién habrá sido. Al parecer, Caracal y Serval son muy buenas amigas, comparten ya Bonds y bueno, o eso. Hablando de Caracal, finalmente podemos verla y se encuentra una Serval de color verde, la cual ataca por un Yaparibón. El león de Barbería, también conocido como león de Atlas, era enorme, al igual que Atlas, el titán que sostenía al mundo. Según algunos registros, podían medir más de 4 metros de largo. Mira y Serval pasan a ver a Caracal, pero Caracal está enojada con Serval, supuestamente porque Serval la atacó. Y en lo que nos cuenta que estaba descansando en un árbol, Mira interrumpe. Bien, ahora sí. Nos cuenta que Serval atacó para robarle un Yaparibón, pero sabemos que eso no es cierto, por lo que Mirai asume que fue una Serval falsa. Un Cerulean probablemente, al que encontraron hace rato, el que vieron raro. Por lo que Mirai encuentra unas huellas similares usando sus lentes del futuro o algo así. Ya van a ver. Y sí, es una Serval de color verde. Así que, una escena como en el videojuego aparece, el amuleto protector le da fuerza a Serval y destruye a todos, menos a Serval verde, por supuesto. Tanta confusión que es hablarle y se echa otra vez a correr. Caracal se disculpa con Serval y Serval le dice que con que sean buenas amigas es suficiente. Serval es realmente buena amiga, pero la Serval verde parece ser un problema, así que la seguirán hacia la región de An-In, o como esa se diga. Así que Caracal se une al equipo. El gato Caracal tiene enormes orejas negras y triangulares, pero los mechones negros en sus puntas son lo que más destaca. Puede dar saltos de 3 metros de altura y es muy ágil. Vive en áreas relativamente áridas. Sobre los episodios 1, 2 y 3, que fueron en la región de Kyushu, aprendimos sobre los gatos Serval, Caracal y el león de Barbería. Conocimos a Mirai, Caracal y la Serval verde. Y nos rodean misterios como el amuleto protector, los Ceruleans, y qué trama o quién es la Serval verde y la tal reina. Apenas vamos empezando los episodios, así que tranquilos, ya tendré más que comentar al respecto. Aspectos técnicos. Esta vez no tenemos una tremenda producción detrás, ni siquiera sabemos qué estudio estuvo encargado de animar esto. La animación está hecha animando todas las imágenes y assets del juego Nexon, por lo que todo está en 2D y se tuvieron que ingeniar cómo adaptar la historia y los efectos. Personajes como Serval o Caracal tienen voces distintas a las que ya conocemos, siendo la mayor característica que las diferencia de su friend de las siguientes generaciones. El Host Original Soundtrack reutiliza todo el original soundtrack de la primera temporada, esto especialmente los primeros episodios, pero hicieron lo que la segunda temporada no, que fue reutilizar partes finales de las canciones, usar variaciones, como remover ciertos instrumentos, y esto lo hace menos repetitivo. Por ejemplo,
Eventualmente utilizan canciones originales y casi nunca se es utilizado el original soundtrack del propio juego. Y eso no es algo malo. Las canciones del juego Nexon no duraban casi nada y apenas son accesibles. Pero para que me entiendan mi punto, acá les va unos ejemplos. Episodio 4, región de Anin. Llegando al bosque de la región de Anin, nuestras protagonistas buscan a la Serval Verde y al dúo de sabias. Ya sabrán quiénes son cuando las vean, pero se toparon con un grito bien horrible y resultó ser Ibis Nippon, o como mejor la conocemos en la comunidad, Toki, la cual se ofende al escuchar que le dijeron que hacía un ruido repulsivo y nos cuenta que ella tiene el sueño de cantar de corazón para alegrar a todos. Pero su canto atrae a los Ceruleans. Cada Calicerva desearían poder ayudarla con su problema, pero sus sentimientos internos revelan más. Mirai aprovecha a decirle a Toki que mejor le pregunte a las sabias por ayuda, pero Serval la invita al equipo para ayudarla y llevarla con las sabias. Y sí sucede demasiado que los personajes te ven de frente y es realmente incómodo. El Ibis Nippon, su nombre científico es Nipponia nippon. El bello color escarlata de sus alas le dio su nombre, esa tonalidad en el idioma japonés, Toki. El canto del Ibis Nippon suele describirse como un murmullo nasal. El sonido de una bandada cantando resulta cacofónico. Finalmente nos encontramos a las sabias, la profesora Otillo Cari Blanco y la asistenta, Búho Real. Parece que ellas están interesadas en el canto de Toki, por lo que le piden que cante, lo cual es una terrible idea, por supuesto. Los Ceruleans atacan a sus protagonistas y al sentir el poder del amuleto protector, derrotan a los Ceruleans y las sabias le dicen a Toki que está desafinada. En su cara le dijeron eso. Parece que según las sabias puede que se solucione el canto de Toki si toma savia de un árbol, Copaiba. Continuando su camino en busca del árbol, con Toki preguntándose por qué las demás la ayudan, le recuerdan que es mejor dejarse ayudar. Finalmente, la savia de Copaiba Toki la toma, resultando en que el autillo cariblanco, su rostro de bordes negros le da un aspecto único, y los largos mechones sobre su cabeza parecen orejas. Aunque suelen ser tenaces, también pueden llegar a ser bastante cobardes y nerviosos. Son búhos pequeños que miden de 19 a 24 centímetros, ni la mitad de un búho real, cuyos 70 centímetros lo vuelven el búho más grande de todos. Toki bebe la savia de Copaiba y resulta en que amplifica su canto, con resultados no tan deseados porque atrae varios Ceruleans al momento, así que se echan a correr, y parece que la chica que andaba persiguiendo a nuestros protagonistas finalmente aparece, y distraerá a los Ceruleans para que las demás puedan escapar. La savia sugiere cruzar un desfiladero con un tronco para luego cruzarlo, tirarlo, y que esto cause que los Ceruleans caigan. La chica zorro se sorprende al ver que nuestros protagonistas van de regreso por alguna razón. Luego del breve momento, se encuentran a los Ceruleans, así que es tiempo de ejecutar el plan. La chica zorro seguirá
distrayendo a los Ceruleans, y nuestros protagonistas ejecutan el plan con éxito, con Toki disculpándose por todo el problema que les causó, prometiendo no cantar de nuevo. Pero Serval no puede permitirle eso, aunque el problema escala, ya que el Cerulean puede escalar el desfiladero, y la razón por la que Toki trae a los Ceruleans es... El búho real es el búho más grande del mundo, cuyo tamaño puede alcanzar los 80 centímetros, al igual que el lautillo cari blanco. Tiene mechones en su cabeza que parecen orejas. El propósito de los mechones no está claro, pero por norma general en Japón, los búhos con esas orejas son conocidos como Mimizuku, y los que no las tienen se conocen como Fukurou, como sea. Y la razón por la que Toki trae a los Ceruleans con su canto es porque es tan terrible que supone una amenaza hacia los Ceruleans, por lo que Toki se siente mal porque nadie soporta su canto, pero Serval es honesta y le cuenta que a pesar de que es terrible su canto, transmite sentimiento, así que debería de cantar para expresarse. Mientras los demás atacan a los Ceruleans, pero cuando empieza la pelea, si bien al principio se echan a correr, Serval hace un super ataque y el Cerulean revienta. Toki al ver a Serval lastimada se pone triste. El amuleto protector resplandece y Toki también, así que ella pone en práctica lo de expresar lo que siente y luego de hacer su canto sana a Serval y Caracal como un movimiento de soporte en un RPG. Quiero mencionar el hecho de que pueden que las heridas de Serval y Caracal sean una de las pocas veces que pudimos ver sangre en la franquicia. Sí, contando aquella escena de la primera temporada, o puede que solo sea decisión de colores, no sé. Al parecer el amuleto protector reacciona ante los sentimientos de Toki, lo que significa que Toki podrá cantar a gusto siempre y cuando esté el amuleto protector cerca. Y todas se alegran por ella, y Toki se une al equipo. Las Friends, Arai-san y Fennec encuentran una cámara, la cual al parecer sirve para grabar la historia del parque o de alguien o algo así. Arai-san, luego de trastear la cámara, la termina apagando. Esta friend es así de importante tanto para mí como en toda la franquicia. El zorro plateado es un polimorfismo genético o mutación del zorro común. Posee un pelaje gris natural. El zorro plateado es conocido por su buena memoria. Como otros carnívoros, tiene pupilas alargadas y puede alcanzar los 50 km por hora al correr. Sus largas y esponjosas colas los ayudan a equilibrarse al saltar. Un zorro puede tener muchas madrigueras, e incluso han sido vistos compartiendo madrigueras con otros animales. Aparece nieve en el inicio. Eso no creo que lo debía haber dicho. Episodio 8. Región de Sankai. Nuestros protagonistas, persiguiendo a la Serval verde, viajan al desierto de la región de Sankai, donde hay varias fuentes de agua. En el lugar encuentran a la Friend Oryx de Arabia. Oryx de Arabia se ofrece a ayudar sobre la falta del agua, pero comenta que se desapareció su amiga y les pide ayuda a nuestros protagonistas. Entonces, Serval le pregunta al sujeto misterioso si quiere ayudar y responde sí, así con la cabeza y todo. La friend que están buscando es Gacela de Thompson. Así es, la que en la primera temporada era un PNG que estaba de espaldas, solo que ahora sí tendrá protagonismo. Por cierto, le llaman Ruru y estaba investigando la falta de agua también, pero al parecer ella quiere ir sola y se fue y nunca volvió. Toki le pregunta a las Friends Camello si saben algo, pero al parecer vieron algo en el Oasis 1. Al parecer vieron regresar a Gacela al Oasis 1 de nuevo, lo que nos deja la incógnita de por qué decidió irse sola de repente. Mirai nos explica la importancia del Oasis 1, la cual es una planta de agua que abastece a los demás oasis que se encuentran cerca, pero su gestión natural debería ser suficiente. Algo debe de estar sucediendo. Así que ahora se dirigen al Oasis 1, pero alguien icónico se aparece en esta aventura. El Oryx de Arabia, sus cuernos pueden medir más de 70 centímetros de largo.
Se declaró su extinción en estado silvestre en 1972, por lo que se lanzó un programa de reproducción en cautiverio, con la esperanza de reintroducirla a su hábitat natural. Araisan confundió a Serval con su copia Cerulean y por eso ella tratará de capturarla para hacerse famosa. Pero simplemente se le echa a correr como si nada. Y Mirai es interrumpida en lo que da datazos de animales. Pero como siempre, Fennec detiene a Araisan, aunque en realidad era para avisarles de que había un Cerulean detrás de ella y sale volando épicamente. Luego de ese momento raro, regresamos con el Cerulean y gracias al amuleto protector, Onyx de Arabia destruye al Cerulean. Mientras tanto, Acera de Thompson está en problemas con los Ceruleans. El mapache, que se parece a las civetas y perros mapache, los anillos negros en sus colas los diferencian de otras especies. Su hábito de meter las manos al agua para buscar comida luce como si se lavaran las manos, por lo que les dicen ositos lavadores. Son nocturnos, pero también suelen ser activos de día. Son muy versátiles, pueden nadar y escalar árboles, sin embargo, tienen mala vista. Gacela de Thompson está en problemas porque la rodean Ceruleans y le pide ayuda a Serval Falsa. Y esta no entiende qué es ayudar, pero sí que es la fuerza, por lo que destruye a los Ceruleans de una. Desde ahora, estas dos las llamaremos Ruru-chan y Rabi-Dabi. Mientras tanto, Oryx está muy preocupada por su amiga y Mirai nos cuenta que las gacelas de Thompson corren en zigzag para confundir a sus perseguidores. Serval se cuestiona por qué Ruru-chan decidió encargarse del problema por su cuenta. Mientras tanto, la Serval falsa se va corriendo antes de acabar con los Ceruleans que faltaban. Nos sorprende, pero en medio de los créditos aparece una escena de Mirai dándonos la bienvenida, y su grabación es interrumpida por Fennec. No estaba difícil. La Gacela de Thompson, gracias a su gran velocidad y ágil zigzagueo, es experta en evitar el peligro, así como el ciervo mulo y el Springbok, como sea eso. Esta gacela practica sus brincos, es decir, se impulsa con las 4 patas simultáneamente para saltar. Muchas teorías intentan explicar por qué saltan de esta manera. Viven mayoritariamente en pastizales, pero también se han visto en montañas y desiertos. Además, es uno de mis personajes favoritos de Kemono Friends, pues su relevancia, personalidad y su bonita sonrisa son lo mejor que tienen. También salió en las 2 temporadas del anime, lastimosamente como cameo. Vamos, en la primera temporada sale por un momento como un PNG de espalda, aunque se le ve por más tiempo la segunda temporada, pero sin su icónica sonrisa. Caminando, finalmente encontraron a Ruru-chan, pero está rodeada por Ceruleans, así que empieza la pelea y Toki se pone a gritar y le da fuerza de voluntad a las demás para vencer a los Ceruleans. Todo salió bien y Ruru-chan y Rabi-Dabi se abrazan. Rabi-Dabi le explica quiénes son las demás y Serval le pregunta a Ruru-chan que si encontró la causa de la sequía, pero dijo que era porque había un Cerulean muy grande deteniendo al flujo del agua. Ruru-chan nos explica que fue a investigar por su cuenta porque siempre preocupaba a Rabi-Dabi, y si demostraba que podía cuidarse resolviendo la sequía, ya no preocuparía más a Rabi-Dabi. Pero parece que Serval ya lo sabía al haberse imaginado estando en la misma situación. Luego de aclarar las cosas, Ruru-chan se alegra porque le importa bastante a su amiga, así que Rabi-Dabi confiará en Ruru-chan, así que mejoraron su amistad aún más. 妙にフレンズの心を動かすことを言うのね。前からまっすぐな子だったけど、あの人に会ってこの旅を始めてからなおさらって感じかしら。 Pero recuerden que aún hay un Cerulean deteniendo el flujo del agua. 寂しくなってしまいましたね。プレオープンのにぎわいが嘘のよう。あとは我々だけです。
急ぎましょう。いいえ、私は残ります。私にはやるべきことがありますから。El fennec, el cánido de menor tamaño que existe, vive en áreas áridas como desiertos, disipa el calor con sus enormes orejas que le permiten encontrar a su presa bajo la arena. Como tienen muchos enemigos naturales, sus orejas ayudan a detectar depredadores al acecho. Son tímidos y temerosos por naturaleza. La causa de la sequía es porque hay un Cerulean grande tomándose todo el agua, así que hay que derrotarlo, pero ningún ataque fue efectivo, por lo que Toki les da más poder, y es así como todas atacan y explota épicamente, regresando el agua y terminando la sequía. Mira y nos da unos datazos sobre los animales del desierto, que no puedo poner porque se tarda mucho. Good ending para toda la situación, pero aún falta la Serval falsa, con Ruru-chan contando que intentó salvarla y luego se fue a la región de Nakabe, con Ruru-chan reuniéndose con el equipo porque sueña con recorrer todo tipo de lugares, pero la razón por la cual no exploraba era porque temía preocupar a Rabidan. El dromedario puede beber hasta 80 litros de agua de una sola vez y almacenarla en su sangre. Posee todo tipo de adaptaciones para sobrevivir por mucho tiempo sin agua. Su joroba contiene mayormente grasa, lo que le permite sobrevivir por más tiempo cuando escasea la comida. Caminan moviendo ambas patas de un costado al mismo tiempo, algo muy distintivo. Episodio número que no diré. Persiguiendo a la Serval falsa llegaron a la ribera de la región de Nakabe y mira que el bus es tan adaptable, ya puede ir sobre el mar en esta serie. Digamos que hay cosas que solo a Friends como a Serval se le ocurren, pero Serval intentó pescar con su cola resultando en que un Cerulean la mordió. Mira que ahora los eye catches están a la mitad de la serie como en el anime, y los narra Mirai acompañada de otras friends. Pero tendré que de todas maneras usar mi voz, porque me estoy arriesgando con tan solo mostrar un episodio, y no voy a imitar la voz de nadie, así que de todas maneras se verá raro. Se escuchará. Flamenco mayor. Este se para en una pata para evitar que el agua baje su temperatura corporal. Según Servan, a la Free Flamenco mayor le gusta ser puntual en todo y que le encanta el batido que ella prepara. Luego de que el Cerulean le explota en la cara, tirándole un líquido Servan, esta pierde la capacidad de hablar, ahora solo pudiendo hacer ruidos de su animal. Luego de que Serval perdiera la capacidad de hablar, aparecieron dos nuevas friends. Estas dos friends nos explican que Serval tiene la enfermedad del rugido, uno de los tantos misterios que la franquicia tiene. Se deduce que la Serval falsa es la que está esparciendo esta enfermedad. El rinoceronte negro y el rinoceronte blanco. La mayor diferencia está en sus hocicos. El labio superior del blanco es plano y el otro termina en punta. Según Caracal, son un dúo muy fuerte y capaces de protegerlas de los Ceruleans. Las friends se cuestionan qué pasa con la Serval falsa, ya que coopera con los Ceruleans, pero también ayudó a Ruru-chan en lo que viene Caracal con Japari Bones. Incluso invitaron a la friend rinoceronte con la friend rinoceronte negro explicándonos que son como un caballero de princesa y que la protegerá de todo, incluso de un simple Japari Bone, de una forma muy sospechosa y específica. Pero nos explica Rinoceronte Blanco que es nada más un juego, porque ella es cobarde y la otra quiere protegerle. Y quedando en Japari Bone, se los roba la Serval falsa, que apareció de la nada porque le gustan los Japari Bone también. No les quedó de otra que amordazarla con una sábana y una cuerda, así que luego de gritarle por qué anda propagando la enfermedad del rugido, Serval cree que probablemente no sea ella la culpable. Raro el hecho de que se nos es traducido que dice con subtítulos.
aunque solo esté maullando, pero quien sí le entiende es la Serval falsa. Mirai y las demás están investigando el charco de lo que enfermó Serval, y Mirai manda muestras al centro de gestión. El ornitorrinco. Este puede detectar los débiles campos magnéticos que emiten otras criaturas. Según Toki, la Friend ornitorrinco es una atleta muy competitiva, practica en el frontón todos los días. Parece que trabajan rápido porque el centro de gestión ya terminó la investigación de la baba esa rara, y la conclusión era que en efecto, esa baba sí que era la causa de la enfermedad, así que irán a investigar más en el lugar de procedencia, el bosque del silencio. La atracción principal de la zona son las cataratas Amatsu. Pero luego de verlas, a las demás divertirse, la Serval falsa vuelve a alucinar y se quita todo lo que usaron para amarrarlo. Los Ceruleans adoptan apariencias de otros, incluso imitan los temperamentos. También pueden recibir información latente, pero se desconoce cómo funciona todo esto. Nos cuenta este personaje realmente relevante e importante en los eventos de la franquicia, y ya la conoceremos. La Serval falsa se echa a correr adentrándose al bosque del silencio, pero cuando la encuentran de nuevo, esta se resguarda detrás de un Cerulean, diciendo que todo sea por la reina. Lo malo de este Cerulean es que según Mirai está potenciado, lo que podría incluso enfermar a otros con la enfermedad del rugido. Y aparece de la nada una persona con lentes a ayudar. Karaka, conociendo bien a su amiga, sabe qué es lo que diría en esa situación, así que lo dice poniendo la misma cara que trae y van al ataque. Capibara. Dicen que los capibaras pueden pasar más de 5 minutos bajo el agua. Según Rinoceronte Blanco, la capibara del parque adora las aguas termales, justo como la de la primera temporada. Derrotan al Cerulean y la medicina que hizo la persona con lentes fue efectiva, curándose todas de la enfermedad del rugido. Rinoceronte Blanco le dice a Rinoceronte Negro que se queda a proteger el área, en lo que va a ayudar a buscar a la Serval falsa, y que en eso será más fuerte. Episodio 17, región de Hokkai. Nuestros protagonistas van a ver dónde cayó la persona con lentes, y al parecer es Silver Fox o Zorro Plateado. Pero al ser atacada y caer le dio amnesia, así que irán a los onsen, que para el que no sabe qué son, se supone que son como unos baños con agua caliente, en el cual te puedes bañar, y pues aquí no es como en los demás animes, no habrá nada explícito ni fanservice malintencionado. Esto no es la segunda temporada, ¿no? En eso, Karaka le pregunta qué piensa del agua Serval, pero ella ni se ha metido al agua, en realidad era la Serval falsa. El oso polar. Estos pueden nadar en agua fría durante horas. Según Ruru-chan, mala idea estar en estas aguas a pasar el rato porque, según Mirai, son aguas de flojera y pues no hay que ser genio para deducir qué es lo que estas producen o hacen. Lastimosamente, Silver Fox vive sin recuperarse, así que buscan otras aguas termales. Pero en un momento donde Serval piadosamente quiere llevar a la Serval falsa con todo el grupo, pero sin nada de lo que usaron para amordazarla, Mirai no parece estar segura de tal cosa porque la Serval falsa es muy peligrosa, y Serval, ignorando épicamente a Mirai, pregunta por qué nombre podrían ponerle, y Serval la nombra Sebal por Cerulean y Serval combinados. Pero aquí acaba el episodio y seguimos con el siguiente. Y sí, a ver, está esto de que ese gaming dice que actualmente se dice Serval con C, pero la traducción dice Sebal, así que yo le voy a decir así. Además yo lo escribí en todas las partes del guión.
Serval y compañía continúan su viaje para encontrar el manantial con cualidades curativas, pero Serval se tira al primer manantial que encuentra, arrastrando a Silver Fox, resultando ser un manantial común y corriente, que por supuesto está heladísimo. Serval se disculpa y resulta ser de que de todas maneras Silver Fox recuperó la memoria. Lo que nos quería contar es sobre una deidad Soruna. Una Friend muy especial, por cierto, ya que es una de esas Friends basadas en algún mito o algo que no sea directamente un animal con existencia confirmada. Se trata de Oinari-sama, una Friend que es tratada de diosa. Esto debido a que esta Friend está basada en una deidad japonesa llamada Inari, también conocida como Oinari. Esta es una deidad japonesa, pero no me quiero meter a temas de este tipo, pero lo que nos interesa de esto es que debido a su relación con los Kitsune, es porque en ocasiones Inari es representada como un zorro, a pesar de que tanto los monjes budistas o sintoístas no aceptan esta última representación. Oinari-sama es una buena persona que protege Yapari Park y busca justicia, castigando sin piedad a aquellos que sean hostiles o sean villanos con tal de mantener la paz en Yapari Park. Silver Fox aparece nuevamente en el eye catch de este episodio. Mirai nos cuenta que los zorros salvajes se comunican con todo tipo de sonidos y actitudes. Toki nos dice que la Silver Fox del parque ha creado muchos inventos útiles. Esta Friend es una de mis favoritas, en casi todas sus apariciones es memorable. Por ejemplo, cuando apareció hace unos minutos con los lentes fue muy divertido. Por lo que sabemos, tomando en cuenta sus varias apariciones y generaciones, apunta que es muy inteligente, ya que como Kaban parece interesarle los inventos y física, química también. Además de que ella y esos Red Fox fueron protagonistas de una colaboración de Kemono Friends y Nissin Udon, donde Silver Fox hace un baile muy bonito. Continuando con el episodio, Oinari-sama le pidió a Silver Fox que cuidara y guiara al humano, no Mirai, sino al sujeto misterioso, el cual todo este tiempo estuvimos en su perspectiva, acompañando a Mirai, Serval y a las demás con su amuleto mágico, protector digo, y toda la cosa. Oinari está en el centro del parque, que según la perspectiva de Serval es un lugar hermoso lleno de alegría y color, pero los Ceruleans lo convirtieron en un lugar sin color y en ruinas, pues consumieron todo el brillo. Mirai nos explica que los Ceruleans absorben el brillo de las cosas, aunque en la ciencia aún no hay mucha información del brillo. Sin embargo, se puede clasificar como encanto, habilidad, aura o algo que resplandece. El amuleto sigue siendo un objeto misterioso. El nombre de Oinari asusta a Serval, pero algo sigue amándola a algún lugar o propósito. Pero antes de que se les escape, Serval la detiene y en un momento, Serval reconoce a Serval como una amiga, aunque repentinamente cambia de decirle tonta, problemática y se va. Episodio 19, región de Hotoku. Mirai y su grupo continúan persiguiendo a Serval, pero en su camino se estaba llevando a cabo una carrera aérea, una tal Sky Race. Y nuestros protagonistas decidieron participar, pero antes, una demostración de los vehículos de las competidoras. Siendo uno de los mejores vehículos el de la profesora su asistente, usaron Sandstar, unas alas y un abanico me parece, y una pieza de una atracción del parque, adaptándola en un vehículo volador a pedales. Mientras tanto, Silver Fox modificó el Yapari Bus para que pudiera volar a pedales también. Y comienza la Sky Race con la comentarista Paloma Bravia, que nos explica que se compite en equipos de 3, con Star Impulse en el primer lugar, conformado por Halcón Peregrino, Azor Común y Águila Calva. Que calva no está porque yo sí veo pelo ahí. En el número 2 van las Skydivers. De tercero van la profesora asistente y la Friend Forest Outlet. De cuarto va Minimum Tours. De quinto va el equipo de aviones a pedales de Arai-san, donde ella hace todo el trabajo porque la huevona de Fennec no está haciendo nada. De sexto, el equipo de Caracal conformado por ella, Toki y Ruru-chan, que parecen bastante competitivas. Yo por último el equipo del Yapari Boss, que comenzó bien tarde. Espera un momento,
Ahorita que lo pienso, este episodio no mucho tiene que ver con la trama principal. Es como si se hubiesen olvidado que tenía la misión de ir a por Sebald y al centro del parque. Lo que implica que me estás diciendo que se tomaron el tiempo de no solo participar en una carrera, sino que encima modificar el bus. Lo que implica, por ejemplo, quitar los asientos para poner los pedales y aún así quedar en último lugar. Regresando al episodio, Serval, pedaleando junto a su equipo, se da cuenta de que la Friend Azur común está sola en un checkpoint, por lo que se bajan a ver qué sucede y Azor nos cuenta que fue atacada por un Cerulean con la forma de un ave y llevaba a Serval para posteriormente huir, con Azor pidiéndole a su equipo que continuara sin ella. Pero en vez de ser por una buena razón, fue por huevona. Oh sí, ¿dónde he visto este chiste antes? Azor común. El nombre en japonés del Azor común, Utaka o como eso se diga, viene del Aotaka, por el tono azulado de sus alas. Según Caracal, Azor común es una estratega que saca a su equipo adelante y comparte fuertes lazos con sus amigas Halcón, Peregrino y Águila Calva. Regresando a la carrera, el Yapri Boss empieza a remontar desde el último puesto. Ahora el equipo de Araisan se quedó en el último puesto. Parece que Araisan ya se está cansando porque Leopardo se cansó nomás al inicio y Fennec no estaba haciendo nada. ¡Pinche huevona! ¡Muévase! Continuando la carrera, Fennec se encuentra con Serval y su equipo, y esta comenta el hecho de que un Cerulean le robó el brillo a Azor. De paso le pregunta si a ella también por lo de Sevan, la cual ya parece tener tremenda infamia en el parque, pero en ese Araisan se cansa y empieza a caer, con Fennec animando a Serval y al mismo tiempo entristeciéndola por lo del brillo. La calva tiene una vista muy aguda. Se dice que puede distinguir objetos a 5 kilómetros de distancia. Según Caracal, la calva es la justiciera del parque y su frase favorita es... Regresando a la carrera, los equipos que iban a la cabeza fueron rodeados por los Ceruleans y necesitaban a Azor para salvar a las demás. Al Azor perder la confianza, se siente muy asustada de fallar, por eso se separó de su equipo. Serval de la nada comenta que no tiene miedo y las demás quedan como ¿y eso qué tiene que ver? Y Serval responde que es porque si están todas juntas todo estará bien. Si se falla habrá otra estrategia. Y esto inspira a Azor y salva a todas con sus estrategias. Y bueno, eso no está animado, así que lo saltaremos directo a la conclusión de la carrera. Obviamente Sky Impulse ganó de primer lugar. Parece que se esforzaron para que eso fuese posible. Serval se siente triste porque se acordó de que perdió su brillo. Se prende el amuleto protector y la persona misteriosa cuenta que recordó algo que sucedió hace mucho tiempo, como la vez que salvó a un cachorro de zorro por su cuenta. Vaya, parece que el sujeto misterioso es una gran persona. Así como sucede más adelante en esta historia, Serval llora por un recuerdo anterior antes de su nueva generación, o en este caso, antes de su forma de Friend, ya que las Friends mantienen sus recuerdos de animal, pero no pueden mantener los recuerdos de Friend si vuelven a su estado animal, así que esto tiene sentido. Episodio 21, la región de Gokoku, como sea. En el mar de la región de Gokoku se rumorean muchas cosas, desde tesoros pirata, incluso barcos fantasmas, o que en sus aguas vive una bestia que le llaman Gossi. En esta región se están preparando para el festival de arte, donde las Friends exhiben sus obras, y está la rarita de Gato Tigre que le encantan estas cosas y ella quería exhibir su propia película en el festival, pero
Por lo que parece un Cerulean tal vez le robó el brillo, y aparte de robarle el guión, se lo borró de la mente, así que Serval nos pregunta si vamos a recuperarlo. Aunque lo raro es el hecho de que el Cerulean culpable no se veía como los demás. Gato Tigre, dicen que en estado salvaje imitan las voces de otros animales. Según Serval, Gato Tigre es muy buena imitadora. Continuando el episodio, ven a la Friend nutria japonesa en el agua. Esto impresiona a Mirai demasiado porque resulta que es una Friend basada en un animal extinto, que ya no está fuera del parque. Como dicho anteriormente, la Sunstar convierte los restos de animales extintos en Friends, dando otro chance de conocer estas especies. Curiosamente, las Friends basadas en animales extintos están compuestas mayormente de Kemonoplasma. Esto para compensar la falta de restos y otros detalles. Al parecer, ver animales extintos de nuevo es parte del sueño de la Dra. Kako, de quien no conocimos nada hasta ahora, gracias a la mención de Mirai, y le explica Serval que Kako es una profesora que estudia animales extintos, es la mejor amiga de Mirai, ambas comparten el gusto por los animales y le enseñó mucho sobre ellos, por eso le siente mucho respeto y quién sabe, hasta admiración. Finalmente encontraron al Cerulean que robó el guión de Gato Tigre, pero al salir a atacar, Serval y el Rinoceronte Blanco son acorraladas y ahora están en problemas, mayormente por subestimar a sus enemigos. Terminando el episodio. Pero esperen, debido a que no puedo dejar el audio completo, tendré que resumir lo que dice la Dra. Kako en esta parte. Los Cerulean son una gran amenaza para los humanos y animales. Por el momento, los tienen contenidos en un perímetro. Podrían escaparse con mucha facilidad en cualquier momento. Luego de que Serval y el Rinoceronte Blanco se vieran acorraladas por los Ceruleans, a Toki se le ocurre cantar y parece que luego de una pelea bastante reñida recuperan el guión de Gato Tigre, pero bien desgarrado y con solo eso se rinde. Pero como siempre, Serval de optimista le cuenta que aún se puede recuperar con lo poco que quedó, pero que no se puede, y Serval sigue insistiendo, y Gato Tigre, contando con el apoyo y actuación de Serval y equipo, termina aceptando que sí van a hacer la película con la ayuda de Serval y su equipo. Tanuki. Las parejas de Tanuki forman lazos muy fuertes, trabajan juntos para criar a sus bebés. Según Karakar, la Tanuki del parque es una chica de corazón puro y que es de las que dejan todo por quien ama. Wow. La película tratará de piratas, pero al continuar la planeación se encuentran con Phoenix, la cual dejó a Araisan tirada por ahí con dolor en todas las articulaciones o algo así. Claramente que todo esto es por culpa de Phoenix, pero ella menciona que si alguna vez no la llevaron al hospital de animales y responde con un sí, pero fue antes de adoptar la forma de Friend cuando se rompió la pata delantera. Al parecer Phoenix estuvo allí alguna vez y la vio, nos cuenta que fue durante la gran fuga cuando atacaron los Ceruleans y todos huyeron y quienes estaban heridos la pasaron mal y sucedió un milagro, pero Serval parece no recordar mucho de esto. Y justo la llaman para ir a buscar las actuaciones ofreciéndole la oportunidad de actuar a Phoenix, pero no quiso porque quería que Araisan le tuviera envidia y bueno, Serval se va. En las planeaciones avistaron al barco de la leyenda que se nos fue contada al llegar a esta región. Resultó que el barco fantasma es real y lo primero que a Serval se le ocurre es firmar en él. Pero al abordarlo, está lleno de Ceruleans, incluso Serval está allí. Según ella está en el barco porque está jugando a los piratas. Silver Fox deduce que hace eso porque leyó el guión y lo está intentando de seguir. Gato Tigre, luego de cuestionarse si es seguro continuar el rodaje con los Ceruleans y todos los demás peligros, se da cuenta que así como dice Dross, la realidad supera la ficción. Se le zafa un tornillo. Esta se volvió loca y definitivamente van a filmar con Ceruleans reales. Los delfines pueden hacer descansar sus cerebros por mitades, lo que les permite nadar y dormir a la vez. Según Toki, las 3 delfinas del parque son muy cercanas, es común verlas saltando juntas en el mar.
って感じでいくわよ。アクション。 Los Ceruleans atacan a Serval, pero Sebald dice que confía en que Serval es fuerte. Les narraré este segmento otra vez por la misma razón del copyright. Los Ceruleans copian a sus blancos basándose en su brillo. A veces incluso copian su forma de ser. Por eso es común pensar que poseen voluntad propia e inteligencia. Pero esto es algo similar a ver formas en las nubes o trayectorias en tifones. Son presunciones de quien observa. También es probable que se muevan en manadas y cooperen. ねえセーバル、私たちは友達だよ。ついサーバル、セルリアンを振り切ってセーバルを攻撃。セーバル徐々に追い詰められていく。 Serval se quita a los Ceruleans de encima y se levanta para atacar a Sebald y al final le pega un zape tal que recupera la conciencia y ahora son amigos, siendo la primera vez que Sebald le dice amiga a Serval, terminando la película. 今初めてちゃんと友達ってそうだよ。私はセーバルの友達だよ。カートオッケー。マーゲイ楽しそうだね。みんなのおかげよ。 Sebald vuelve a tener un descontrol, pero esta vez se niega a ser controlada por la reina, pero en eso el barco se mueve muy bruscamente. コッシーだ。コッシーが本当にいたんだ。いえ、違います。 Al parecer resultó ser un Cerulean gigante causante de que se moviera el barco por sí solo y parece querer atacar a Sebald. セーバルが食べられちゃった。 Los narvales son excelentes nadadores. Pueden sumergirse a 1000 metros en 10 minutos. パークの一角はスピアーが自慢なんだよ。仲良しのイルカたちと一緒に海の平和を守ってるんだ。 Regresando al episodio, Serval se enoja y destruye al Cerulean de un ataque certero, rescatando con éxito a Sebald. Bueno, casi, porque salió volando, así como cuando salió volando la persona con lentes. Así que estará bien, caerá en otra región. Ya en un atardecer terminó la filmación y el guión está terminado. De nuevo, su título ahora es Friends Piratas. ¡Vamos, Serval! Así que luego de agradecerle, le dice que se apresuren a ir a buscar a Sebald, ya que es una valiosa amiga. Regresando con el Serval que tenían en el hospital para animales, este se encuentra mejor, ya come y se pone feliz al ver a los niños. Se cree que percibe sentimientos puros. Entre todos los niños, una niña le dio un regalo a Serval y la tarjeta adjunta tiene un dibujito y una carta que dice: soy tu amiga. Episodio 25, la región de Ryukyu. Nos dan la bienvenida a las Prince Bestias Guardianas, Shisa Lefty y Shisa Rai. Ellas protegen Ryukyu. En palabras de Silver Fox, las Bestias Guardianas ya saben todo gracias a la ayuda de Oinari-sama, incluyendo dónde cayó Sebald y el objetivo de la reina Cerulean. Para saber más irán con las Bestias Guardianas hacia la isla y escucharán más al respecto. La ballena azul es el animal más grande del mundo. Hay registros de algunas que miden 34 metros de largo. Según un rinoceronte blanco, la ballena azul del parque tiene un instinto materno muy potente. Los delfines incluso le llaman mamá. ¿Cómo no darle la razón con el aspecto de MILF que trae? Se nota. Continuemos con el episodio. Araisan y Fennec persiguen a nuestros protagonistas. Araisan se termina colando al Jeopardy Boss antes de que partiera. La isla a la que van está llena de Ceruleans peligrosos, por lo que mira y activa el modo submarino del bus. Según Serval, todas en el parque tienen un diario. Parece que Sebald no por el momento. Araisan y Fennec son salvadas antes de que se ahogaran y según las bestias guardianas, el sujeto misterioso se lleva bien con todas las Friends. Incluso notaron lo mucho que ama el parque, pero le advierten abandonar el lugar. Esto debido a que el parque es de por sí ya peligroso, ahora está cerca de ser un peligro para todos, tanto así que ni el amuleto protector será capaz de tanto. Así que no es por mala, sino porque ni ellas pueden hacerle frente. Pero ¿sabes qué sí puede? La Kermo Harmony. Según palabras de las bestias guardianas, es un milagro que sucede cuando algo resuena en nuestros corazones.
Las Friends presentes no parecen entenderlo, pero sí Fennec, la cual nos cuenta que sucedió el milagro en el hospital cuando los Ceruleans atacaron y gracias al milagro todos escaparon. Ella supone que fue Kermo Harmony. Según las bestias guardianas, Oinari le dio un brillo especial a Serval para salvar a todos en el hospital porque sus sentimientos eran muy intensos y gracias al brillo especial hizo que todos los corazones resonaran y sucedió. Kermo Harmony. Lastimosamente Serval perdió todos los recuerdos de aquel día debido a la infame Serval, la cual en efecto le robó su brillo. Rascón de Okinawa. Los rascones de Okinawa son endémicos de la región de Yanbaru. Pasan casi todas sus vidas en tierra y no suelen volar, pero suben a las copas de los árboles a dormir. Según Serval, la rascón de Okinawa del parque es muy tranquila, pero nos alerta a todos con sus graznidos y siente que está en peligro. En palabras de las bestias guardianas, Serval despertó muchos Ceruleans con su brillo, Ceruleans con el que la reina trabaja para crear la Ceru Harmony, la cual si se activa todos los Ceruleans evolucionan al mismo tiempo y desaparece el brillo de todas. Serval se ha vuelto un peligro tan grande que solo queda quitarle el brillo, pero debido a que posee un ego especial, si le quitan el brillo desaparecerá, y Serval se niega a llevar a cabo ese plan. El plan de Arai-san es golpear con su puño Arai a la reina Cerulia. Los gatos de Iriomote salvajes tienen muchos nombres, como Yama Picaria y Mepi Sukari. Son buenos nadadores. Según Caracal, la gata de Iriomote del parque ayuda en la cafetería y se pone muy nerviosa cuando tiene que estar en público, aunque vamos, eso no es criticable. Finalmente, llegando a la isla donde supuestamente está Serval, le encuentran un mensaje escrito en un árbol que dice "no vengan". Creen que puede ser Serval quien lo escribió, así que Serval y compañía piensan ir tras ella, y las bestias guardianas le entregan una bolsa con una sal especial, que es el poder de Shisa. Aunque esto desconcierta a Serval porque Serval desaparecería, pero es más importante salvar el parque que a una sola Friend que apenas acaba de existir, ¿no creen ustedes? Y partieron de la región de Ryuko. Serval y compañía, dirigiéndose a la central del parque en el bus, se detienen porque les preocupa el sujeto misterioso, quien las ha estado siguiendo durante toda esta aventura. Esto porque puede ser muy peligroso llevarlo, incluso Mira y duda del amuleto, pero el sujeto misterioso prefiere seguirlas ayudando y sin decir ni una palabra, se levanta y se pone a conducir el bus hacia su destino, y las demás entienden. Todo un gigachat del sujeto misterioso, no les voy a mentir. Para Serval no todo tiene que ser el amuleto, sino que lograron llegar hasta aquí, porque están juntos. La amistad y la diversión que tuvieron es suficiente para llegar muy lejos. La vibra de Okinawa tiene un órgano que detecta la luz infrarroja, por lo que puede ubicar cosas por su calor incluso en la oscuridad. Según Toki, la vibra de Okinawa del parque le encanta morder a otros. Si te la acercas mucho, te va a morder, pero no es preocupante porque no te inyecta veneno. Todas siguen pensando en lo de su amistad y cómo las llevó lejos. Así que ahora vamos a la central del parque. El episodio empieza con Mirai contando que le gustan los animales gracias a que conoció a Kako, porque ella le habla de todo tipo de animales, pero no todo es diversión en Kemono Friends. Gekko perdió a sus padres cuando ella era pequeña, en un accidente, y tuvo que soportar la vida con ese hecho. Aún así, cumplió su sueño y ahora investiga animales extintos en el parque. Mirai ve a Kako como alguien quien admira, sintiendo mucho respeto y admiración hacia ella. Le inspira a salir adelante para ser como ella y sobre todo, que es una gran amiga. Episodio 29, Central del Parque. Y vemos cómo está todo apagado y destruido, el reflejo de que aquí solían haber risas y diversión, pero que todo quedó en ruinas. Esto entristece a Serval porque le robaron el brillo a un lugar que tanto amaba. Los colmillos de los mamut danús podían medir más de 5 metros.
それからマフラーがぬっくぬく。 Mirai fue al centro de administración a reportar la situación, pero Mirai regresó muy triste porque le contaron que encontraron a Kako inconsciente en esta zona y se la llevaron al hospital. Y aún no despierta, así que Silver Fox cree que la atacaron los Ceruleans. 私そんなことになってるなんて全然知らなくて、もし二度と目覚めなかったらどうします？ Pero en medio de este momento encontraron a la infame Sebal, quien sigue peleando mentalmente contra el control mental de la reina Cerulean, y entra corriendo al parque de diversiones interior, hacia el centro, y la estructura más importante de Yapari Park en el momento, el castillo Kemono. Al intentar entrar al castillo Kemono les resultó imposible debido a que el escudo era muy resistente. Las sabias aparecen de nuevo con la profesora fallando en decir su nombre. El nombre del tigre de dientes de sable se refiere a todo un grupo de felinos caninos largos con forma de sable. Existieron varias especies de ellos hasta hace unos 10.000 años. Según Rinoceronte Blanco, la fría en dientes de sable del parque es una chica recatada que prefiere evitar el conflicto y su pasatiempo favorito es cocinar usando un sable. Las sabias vinieron a ver qué pasaba porque el parque estaba en peligro. Parece que varios Ceruleans unen fuerzas para mantener esta barrera, así que un grupo de Freeze buscará a los Ceruleans que rodean la central para destruirlos y hacer que la barrera caiga. Ruru-chan, saltando, se reencuentra con Rabi, su amiga, y le ofrece ayudarle. Qué bueno que no había una luna detrás, así que estoy tranquilo. Las Friends Rinoceronte se reencuentran también, y ahora Rinoceronte Negro se da cuenta de que Rinoceronte Blanco se ha vuelto más fuerte. Y según ella, fue porque Rinoceronte Negro rompió con ella, y está muy feliz porque hizo muchas amigas. Así que estas amigas unen fuerzas para continuar ayudando. Aunque no solo son ellas, están varias Friends peleando contra Ceruleans en todas las regiones, en todos los ambientes y todas las situaciones posibles. Mira, esta es la Friend que le gusta a casi todos, pero yo no le encuentro tanta gracia. Digo, los zorros tibetanos viven en zonas muy elevadas y tienen una expresión bastante humana. Según Silver Fox, la zorra tibetana del parque se considera una Friend discreta, aunque a ella no le parece eso. Fennec parece que anda un poco dormida para no mencionar algo más, pero Arai-san le dice que Fennec le importa mucho el parque y las Friends, pero que no debe de preocuparse porque sin importar qué pase, Arai-san se encargará de todo y continúa golpeando Ceruleans. Eventualmente todos los Ceruleans fueron cayendo, debilitando la barrera, y ya es hora de entrar al castillo Kemono. Gato Tigre piensa animar a Serval mostrándole el DVD que grabó de la película que hicieron hace unos episodios atrás, así que le pide ayuda a Arai y Fennec de que la ayuden a recuperar la estación emisora que está rodeada de Ceruleans, así que Arai-san acepta. La barrera cayó, pero la inseguridad de no saber qué hacer de Serval la sigue inquietando un poco. Los ciervos acuáticos están emparentados con los demás ciervos, pero en vez de astas tienen colmillos, los cuales miden de 5 a 8 centímetros en los machos. Según Rinoceronte Blanco, la cierva acuática del parque es una chica alegre y divertida. Sin embargo, suele entrar en pánico con bastante facilidad. Serval, al verse el conflicto de nuevo, aumenta su poder y repentinamente ataca a Serval, con Oinari interponiéndose ante el ataque. Pero Serval, al ver que Oinari cae, solo se va, mentalmente despidiéndose de Serval, hasta que escuchamos una voz, y es la reina Cerulean, quien es muy malvada hasta con quienes le sirven, diciendo que Serval debe desaparecer. Pero no se detiene, nos cuenta un monólogo malvado en el que nos cuenta que el brillo puede desaparecer, que no se puede recuperar sin importar cuánto lo desees, pero los Ceruleans pueden preservarlo y recrearlo por toda la eternidad. Las palabras preservar y recrear desconciertan a Mirai porque le recuerdan a alguien.
極のセルハーモニー、進化を極めたセルリアンならば失われた輝きすら完全に再現できる。あなたは一体 Mirai está muy asustada, hasta me da penita verla así. Hoy nadie sin energías confía el parque a Serval y compañía, así que Mirai y Serval van a buscar a la reina, pero Mirai cree que le robaron el brillo a Kako. Las palabras almacenamiento y reproducción de información son cosas de las que Kako le contó en el pasado. Al Kako perder a sus padres cuando ella era una niña, siempre soñó con poder volver a verlos. Y Mirai da por sentado que es probable que la reina Cerulean intente cumplir el deseo de Kako de una manera muy retorcida y surrealista. Pero Mirai aclara que Kako no sacrificaría a Yapari Park ni a nadie de los que ama para cumplir un deseo como ese, así que hay que detener a la reina Cerulean. Los manturones no pasan de los 90 centímetros y poseen unas colas largas y gruesas. La usan para colgarse de los árboles. パークのビントロングは何事も慎重にがモットーの慎重派フレンズだよ。おこ女と仲良し。 La reina Cerulean le roba todo el brillo especial a Sevan, así que Serval ataca a la reina haciendo inútil todos sus ataques, pero Toki aparece y se le ocurre cantar. Cosa que les voy a ahorrar porque ya sabemos qué sucede cuando pone a cantar. No mostrando el audio, por supuesto. El canto de Toki es efectivo paralizando a la reina Cerulean y el resto del equipo aparece atacando todas a la reina, pero ya era tarde. La reina Cerulean le robó casi todo el brillo, pero nos cuestionan ¿qué decisión tomó Serval? Serval está en una difícil situación porque, claro, a muchos de nosotros se nos haría difícil si lo único que se puede hacer en una situación de peligro extremo es desaparecer a alguien. Esto porque Serval ve en Sebal que es una buena persona y se nos es reflejado en esta escena. Ella también tiene un diario como sus amigas y si se va sus pensamientos quedarán allí. Y parece una niña inocente, lo cual es todo lo contrario a lo que hemos estado viendo en los últimos capítulos. Teniendo enfrente a Sebal casi sin brillo alguno, esta agradece a Serval de manera telepática por preocuparse por ella. En ese instante aparece una atracción del parque, pantalla flotante, con Gato Tridi apareciendo en ella. Y al contarle a Serval que le mostrará algo para darle más motivation, aparece Araisan y cuando parece que frustró el plan, aparece la película que grabaron en donde se ve la escena donde Sebal dice que Serval es su amiga. No rindiéndose, va a hablar y se traga la sal especial de la Shiza. Todas se asustan por la estupidez que cometió Serval, pero Toki nos muestra el lado bueno de esto, que fue claramente la decisión de Serval de salvar a Sebal sin importar qué. Sebal al ver esto, se prende un brillo y se levanta a la reina Cerulean. Sebal adquiere brillo propio y se niega a seguir órdenes de la reina Cerulean porque, según ella, ya no es un Cerulean. いいでしょう。 El ego de la reina Cerulean al ver que Sebal posee un brillo propio, considera a Sebal como un mutante y ahora quiere eliminarla. Pero Sebal agradece todo lo que hicieron por ella, sobre todo por Serval, y las ayudará, pero la reina Cerulean activa la Zero Harmony y se extiende por todo el parque Yapari, lanzando brillos por todos lados, pero algo repele esta fuerza causándole problemas a la reina Cerulean, por lo que decide usar esa fuerza para evolucionar. Pero porque no funcionó la Zero Harmony. Eso se debe a que hay una fuerza más grande que contraataca y que surge gracias a que las Friends de afuera no se resistieron a jugar y pasar un buen rato con todas ya reunidas, incluso usando los juegos. Finalmente se veía felicidad honesta, y esto es porque finalmente sucedió un milagro. El sujeto misterioso reunió a todas, y todas son amigas en conjunto, por lo que se dio. Es la Kermo Harmony. 跳ね返ってきたセルハーモニーを受けて過剰進化しようとしているようで、きっとあなたがパーク上でみんなと友達になって、みんなにもたくさん友達ができたから、獣フレンズの力を見つけちゃうんだからね。 Así que todas atacan en un super ataque como en los juegos RPG. La reina Cerulean fue derrotada
y el parque fue salvado. El sujeto misterioso quien ayudó a Serval y compañía a salvar el parque ahora es conocido como el director del parque, aunque Caracal nos cuenta que la reina Cerulean se volvió un Cerulean pequeño y huyó, así que se convirtió en un Cerulean común y corriente. Pero esto me da una incertidumbre de que técnicamente quedó viva y quién sabe vuelva a aparecer en alguna continuación, El origen del amuleto protector se especula que fue gracias a que las bestias guardianas se lo dieron al director del parque, pero se dice que tal vez nunca se lo dieron, por lo que permanece como un misterio más, y quién sabe, tal vez volvamos a ver al sujeto misterioso, digo, el director del parque, en alguna continuación junto a la reina Cerulean. Y a Serval también, ¿por qué no? Pero eso será para otra ocasión. Si alguna vez esta franquicia termina, y ojalá lo haga, todas se sienten satisfechas con la aventura vivida, y en cuanto al parque, todos estuvieron trabajando para reparar todo el daño causado por los Ceruleans. Incluso hay equipos de expedición que realizan inspecciones, hasta realizan mejoras en áreas y edificios. Por lo que todos los que están en la reconstrucción dan todo de sí mismos, por lo que mira y da por sentado que en el futuro este lugar será mucho mejor, así que solo toca esperar la apertura. Ya sobre las demás historias quedarán para otra ocasión. O pueden ver mis demás videos y los de la comunidad en español. それでは皆さんまたねねえねえ、あなたはおが好き？私は大好き。からもずっともっと一緒に遊ぶんだ。 La historia no termina aquí. Le continúa Kemono Friends 3, historia que no puedo contarles aún pues no ha terminado. Pero si desean saber qué sucedió con Mira y compañía y la historia que les sigue, les invito a ver la retrospectiva de la primera temporada del anime, que tengo en mi canal. Y no diré más para evitar spoilers, pero en caso de que ya lo hayan visto, miren el episodio 10, vayan a la parte... Mi video tiene capítulos, o sea, esa sección de YouTube nueva y todo eso, van al episodio 10. Y lo ven, Ya saben, el de mi retrospectiva, creo que entienden perfectamente qué sucederá ahí. Esta animación está hecha con cariño y se nota. Lograron adaptar toda la historia del juego Nexon, demostrando una vez más que no todo es animación. Si bien estuvieron limitados por la duración de los episodios, contando el intro y el ending, solo tenían menos de 10 minutos. La manera en la que progresa la historia nos da para ver un episodio como 5 por día, siempre manteniendo la sorpresa de qué sucederá después. Es refrescante ver una historia a un nivel similar al de la primera temporada, manejada con cariño, evitando causar problemas en la historia, controversias o algún malentendido. ¡Vamos! Incluso incluyeron los eye-catches de triba de animales. Los personajes también son especiales, ya que poseen nuevas personalidades a los friends de sus contrapartes de otras medias o otras generaciones, quizás solo asimilándose a algunas friends de Kemono Friends 3, pero de un modo u otro se vuelven icónicas a su manera, como las subtramas que hubieron, como la carrera aérea con la friend Azor y sus amigas, ayudar a Toki con su canto, ayudar a Gato Tigre con su obra de teatro. Y menciono esto porque es como una historia que esperaríamos de Kemono Friends, los protagonistas deteniéndose en un momento a ayudar a otros sin esperar nada a cambio y haciendo amistades en el camino. Hablando de amistades, también se nos contó sobre el pasado de Serval, Kako y Mirai. También se nos introdujo más misterios y una respuesta a otros. Pero regresando a Mirai y Kako, es una historia de origen brutal y al mismo tiempo algo muy triste que nos deja pensando durante los últimos episodios, ya que le tomamos más cariño y empatía a por qué son así y por qué hacen todo lo que hacen. Pero definitivamente Kako es una persona admirable, no muchos aguantan tanto como ella lo hace. A pesar de todo salió adelante y te pregunto si te va mal porque no puedes inspirarte de ella y hacer lo mismo. Y no tomen esto último mal, tú puedes ser igual de increíble. Por eso ella es una inspiración también. Regresando al análisis y conclusión, realmente se tomaron su tiempo porque el avance de la serie es un buen ejemplo de lo que les hablaba de la primera temporada. Empezamos muy lento con un episodio que nos acostumbra a animación, historia y personajes, para eventualmente vernos junto al grupo de Mirai en un problema mayor que solo perseguir a Serval, que es salvar el parque en unos épicos episodios finales, aunque se deja abierto para una continuación.
con el escape de la reina Cerulia. Pero sobre todo, esto deja en mí una linda sensación de haber finalizado una bonita historia. En su tiempo, no muchos habían visto este ONA, probablemente debido a su época y casi nula publicidad, además de que se estrenaban los episodios cada cierto tiempo, y la segunda temporada del anime estaba siendo estrenada en 2019, el año siguiente terminaron de estrenar los últimos episodios, pero la gente ya estaba concentrada en la segunda temporada y bueno, sabemos lo mal que terminó para la franquicia y los fans, por lo que este ONA quedó opacado por la desgracia que sucedió y bueno, a día de hoy no había un video de esta animación en YouTube que no durara más de los 3 a 5 minutos hasta ahora. Pero bueno, cumplí con traerles esta parte de la historia. Finalmente, Kemono Friends, Welcome to Yapari Park ha llegado a su fin y me sentí bastante feliz de volver a ver una historia tan buena como la primera temporada, llena de todo lo que hace genial a Kemono Friends, amistad, sentimiento, sobre todo que nos divertimos en esta aventura junto a sus personajes. Espero que les haya gustado el video. Yo fui Killer360 MLG y nos vemos hasta otra, mucha.